生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 241 al 245. Oye, Ron, ¿estás bien? En la entrada de la sala común de Gryffindor, Harry preguntó en voz baja, observando a Ron, que no había dicho ni una palabra y subía las escaleras en silencio desde que terminó la selección. La voz del chico no era fuerte y no atrajo la atención de la gente emocionada que lo rodeaba. Aunque solo unos pocos de Gryffindor llegaron, quienes se quedaron hasta el final presenciaron una batalla emocionante, o una derrota gloriosa. Pero de cualquier manera, todos sintieron que valió la pena, y como Gryffindor tenía 2 personas más que Slytherin, todos estaban entusiasmados, incluso Peeves, que salió corriendo de la sala de exhibición con un montón de trofeos, no recibió ninguna bienvenida especial. Algunos incluso lo saludaron afectuosamente. Al ver a un grupo de pequeños magos rebosantes de alegría, Peeves se detuvo con cierto desinterés y luego arrojó el trofeo que tenía en la mano sobre la cabeza de Filch, quien lo perseguía jadeando en la entrada de la escalera. Sonido metálico, por el sonido nítido, se podía apreciar la calidad de la frente y del trofeo, que era bastante bueno. Miauja. La señora Loris siseó mientras adoptaba con éxito la forma de un ridgeback noruego, luego saltó vigorosamente, pasando a toda velocidad junto a los pies de Peeves. Su trasero, cada vez más voluminoso gracias a una mejor alimentación, golpeó con fuerza la cabeza de Perky, inclinándola hacia un lado y casi provocando que besara a Fred, que estaba a su lado. «Oye, eres mi hermano». Fred gritó de forma exagerada, casi incurriendo en una conducta inapropiada. «No he saldado cuentas con ustedes dos por lo que pasó antes». Perky, indignado, estaba a punto de discutir con los gemelos tras quitarse de la cabeza al gato gris que se agitaba. Rodeados por la multitud, se abrieron paso entre el retrato de la dama gorda y regresaron a la sala común, dejando solo a 3 o 4 personas frente al cuadro. «No, Harry, por supuesto que estoy bien». Tras un breve revuelo, Ron se frotó la nariz y dijo sin girar la cabeza. Su voz era apagada, y cualquiera podía darse cuenta de que no estaba expresando sus verdaderos sentimientos. «Ron, en realidad es normal que no puedas vencer a Malfoy ahora mismo. Después de todo, estuviste petrificado durante casi 2 semestres el año pasado, durante los cuales Malfoy no estuvo ocioso». Neville escogió cuidadosamente sus palabras, temeroso de decir algo inapropiado y disgustar al chico que tenía delante. «Tal vez Harry podría darte algunas clases particulares, y el año que viene, cuando se gradúen los alumnos de 7º curso, quizás William elija más gente para que se una». Hermione, que había estado caminando al frente del grupo, también se detuvo frente al retrato de la dama gorda. Aunque últimamente habían tenido importantes desacuerdos, ya había notado la humillante derrota de Ron, y perder contra Malfoy en esta situación. Tras haber pasado casi 2 años y medio juntos, Hermione sabía el duro golpe que esto suponía para Ron. Lo que Hermione sabía, Harry también lo podía pensar. Rápidamente intervino. «Sí, puedo ayudarte con encantamientos, y el nuevo profesor Lupin es muy responsable. No debería ser muy difícil alcanzar a ese engreído de Malfoy en el futuro». Al decir esto, Harry pareció encontrar su afirmación más razonable y habló con más entusiasmo. «Además, hoy también engañamos a Malfoy. De lo contrario, probablemente habría logrado que esos 2 tontos, Crabbe y Goyle, entraran al club de duelos». Solo de pensar en casi tener que estar con gente así en el futuro, Harry se encogió de hombros, olfateando como si hubiera percibido un olor desagradable. En momentos como este, menospreciar a los demás suele ser una táctica eficaz. Aunque poco ético, aún así hizo que a Ron se le tensara ligeramente la boca. Estaba a punto de decir algo cuando se encontró con la mirada de una tía corpulenta. «Oigan, ¿van a entrar o no?». El retrato de la dama gorda escudriñó a las pocas personas que tenía delante, preguntando con impaciencia e interrumpiendo la conversación que parecía prolongarse un poco más.
Basta de hablar, ella todavía quiere dormir. Oh, la fortuna favorece a los audaces. Neville se rascó la cabeza y sacó un trozo de papel de la manga. Aunque sus habilidades para el duelo habían mejorado, su memoria no había cambiado mucho. Seguía siendo muy olvidadizo, y solo recientemente había pensado en anotar las cosas importantes en papel, aunque estas notas también tienden a perderse con facilidad. La solución de Neville fue preparar varias copias de seguridad. No quería quedarse esperando en la puerta todos los días a que alguien le abriera. Eso sería demasiada mala suerte. Al oír la contraseña, la dama gorda apartó a regañadientes el marco del retrato, y justo cuando los pocos que quedaban se disponían a entrar en la sala común, Harry sintió de repente un peso sobre su hombro. El chico giró instintivamente la cabeza y vio un mechón de plumas doradas y rojas. Fawkes. El niño, curioso, tomó a Fawkes, que estaba sentado sobre su hombro, entre sus manos. Los pocos que no habían entrado también miraron con curiosidad, ignorando los gritos frustrados de la dama gorda. ¿Qué haces aquí? Tras contemplar los brillantes ojos de Fawkes durante un rato, Harry finalmente preguntó con curiosidad. Dicho esto, frunció el ceño y preguntó, ¿me está buscando el director? Al oír las palabras del chico, Fawkes negó con la cabeza de una manera muy humana. Entonces, ante la mirada curiosa de todos, su figura se vio rápidamente envuelta en llamas, que se extendieron hasta abarcar por completo a Harry. Con un suave estallido, tanto el chico como el pájaro desaparecieron sin dejar rastro. Oh, ¿de dónde salió ese pájaro tan grande? Ron parpadeó sorprendido, completamente absorto por aquella escena asombrosa. Ese es Fawkes, el fénix que Dumbledore tiene. Posee habilidades similares a las del Diricaul, pudiendo desaparecer y reaparecer a voluntad. Quizás el director esté buscando a Harry. O tal vez otra persona. Como la única de las tres que conocía a Fawkes, Hermione bostezó y explicó vagamente que estaba tan cansada que sentía que se moría. Después del comienzo del semestre, en estos casi medio mes, no, parecía que había pasado menos de una semana desde que empezó el trimestre. Hermione negó con la cabeza. El hecho de que los días se dividieran en 2 o 3 momentos al día había desajustado por completo su reloj biológico. Ignorando el descontento de la dama gorda, Hermione entró rápidamente en la sala común. Detrás de ella, los dos chicos intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada más hasta que el grito de la dama gorda provino de detrás de ellos. Oigan, cierren la puerta, mocosos molestos. Oh, Harry salió tambaleándose de las llamas. Aunque se trataba de la teletransportación del Fénix, aún se sentía un poco incómodo. El chico se frotó las sienes, su mirada perdida siguió la sombra dorado rojiza de Fawkes, observando la figura que se encontraba no muy lejos de él. Señor, aunque su visión aún estaba un poco borrosa, Harry reconoció la identidad de la figura. Después de todo, no había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. 10 minutos. Buenas noches, Harry. William asintió, usando algunas hierbas de la dieta de Fawkes para ahuyentar al fénix que había atado para que lo ayudara. Después de regresar a la escuela, Fawkes había vuelto con Dumbledore. William no pensaba impedirlo, al fin y al cabo, alguien tenía que cuidar de la solitaria abeja. Aunque sentía que el anciano no necesitaba muchos cuidados últimamente. ¿Dónde es esto? Tras un instante, Harry finalmente se despejó de las náuseas, sus ojos escudriñaron los alrededores y descubrió que se encontraba en un lugar que parecía el interior de un pasaje subterráneo. Con la luz verde sobre su cabeza, apenas podía distinguir el entorno que lo rodeaba. La entrada a una cámara secreta. William explicó brevemente, aunque la explicación no fue muy esclarecedora. Luego, dio un paso al frente y golpeó la pared de piedra que tenían delante. El nítido sonido de los mecanismos activándose resonó como un eco. Ahora, ¿pueden ver algo? Mira lo que, al oír esto, Harry instintivamente miró con atención el muro de piedra, que parecía inalterado. Frunció el ceño, mirando fijamente durante un rato antes de asentir finalmente como si hubiera notado algo. Veo un muro, tonterías, quise decir otra cosa. William replicó irritado, Harry parpadeó varias veces y, tras un momento de silencio, negó con la cabeza.
No, no hay absolutamente nada. ¿No lo ves? William asintió, sin sorprenderse en absoluto. En su reciente conversación con el profesor Flitwick, se topó con una pregunta. Debido a la escasez de muestras históricas, el profesor Lacham atribuyó en aquel entonces la capacidad de ver rastros de magia antigua a una especie de talento. El talento, como su nombre indica, es un don divino. Hasta ahora, William solo conocía a 3 personas con este don. Las otras 2 ya habían fallecido, dejándose a sí mismo como único heredero. Y como ya se mencionó, debido a la escasez de muestras, William ni siquiera había descubierto el origen de esta habilidad. Inicialmente la atribuyó a un simple talento, hasta que Flitwick señaló casualmente un descuido. Si nadie más que aquellos con este talento podía ver o manejar la magia antigua, ¿cómo logró el pequeño Tom, en el pasado, conseguirlo? Lógicamente, incluso si hubiera dejado la magia en la cabeza de Ginny, para el pequeño Tom, que seguía atrapado en el diario, debería haber sido, como mucho, un complemento decente. No debería haber tenido ninguna capacidad para refinar la magia antigua. Por supuesto, había considerado la posibilidad de que Voldemort también tuviera este talento, pero descarté esa idea de inmediato. La razón es simple. ¿Cómo podría alguien capaz de manejar magia ancestral ser tan incapaz como para pasar la mayor parte de su vida sin siquiera conquistar las Islas Británicas, a menos que toda esa magia se hubiera desperdiciado? Además, especular con que Voldemort simplemente no lo supiera era aún más inverosímil. Antes de que desapareciera, el castillo de Hogwarts estaba lleno de rastros de mi magia. Si Voldemort hubiera tenido el talento, y a menos que fuera ciego o descerebrado, probablemente habría podido abrir la bóveda secreta. En cuanto a creer que Voldemort era realmente inepto, William no lo había descartado del todo, pero si eso fuera cierto, sería demasiado ridículo, dado que seguía siendo un señor oscuro con una reputación impresionante. Así pues, combinando diversas conjeturas, las posibilidades se redujeron a unas pocas, una de las cuales incluía la idea de que el pequeño Tom podría haber percibido la magia ancestral dentro de esa magia y, combinándola con la oclumancia, haber desarrollado una forma de magia onírica. Con tan solo crear semejante magia, William podía estar seguro de que aquel engendro sin nariz no era ningún idiota. Así pues, volviendo al principio, si Voldemort podía usar magia antigua, eso indicaba que esa habilidad en realidad no era un talento. Antes de que Fawkes trajera a Harry, William ya había hablado de este asunto con el retrato del profesor Lacham, e incluso él estaba desconcertado. No tuvo otra opción, aunque el profesor Lacham era un gran mago que dominaba la magia antigua, descubrió su talento en sus últimos años por un golpe de suerte, que difirió de las experiencias de Isadora y William. El anciano ni siquiera había estudiado mucho sobre magia emocional, y mucho menos sobre la exploración de William acerca del uso de magia antigua para potenciar los encantamientos. Por lo tanto, nadie sabía realmente que William podía desatar la cadena de rayos Avada, ya que quienes lo sabían eran aquellos que habían sido alcanzados por el hechizo. A ojos de los retratos publicados por The Guardian, William era sencillamente el sucesor perfecto, diligente y modesto. Francamente, aunque no lo quisieran como sucesor, no tenían otra opción, ya que William era el único talento descubierto en casi 2 siglos, con la excepción de Isadora. Así, cuando Guillermo propuso llevar a una persona talentosa a la Cámara de los Mapas, los guardianes accedieron de inmediato, dándose cuenta de que, como meros retratos, no podían detener las acciones de Guillermo, y por lo tanto valoraban su aprecio. Ante esta situación, el profesor Lacham estuvo a punto de llorar. Sin embargo, aparte de la costumbre, la motivación de William se debía a que el profesor Gerard ahora corría constantemente entre la sala de mapas y el despacho del director, pasando bastante tiempo junto a la vieja abeja de Dumbledore, y al pensar en esto, William no pudo evitar suspirar, sintiendo de repente que reflexionar tanto cada día, era agotador. Si no fuera por su falta de interés, podría haber absorbido la bóveda secreta, entrando así de inmediato en un modo de abstinencia total de carne. Señor, ¿qué quiere que vea? Al notar el repentino suspiro de William, Harry, que se había estado conteniendo,
Finalmente no pudo evitar preguntar en voz alta. Espera, tengo otra manera. William no respondió, sino que le puso una mano en el cuello a Harry. Sin esperar a que el chico preguntara, una punzada repentina le recorrió la nuca. No era solo un dolor punzante, sino una sensación tenue, como si algo estuviera a punto de matarlo. Harry jadeó instintivamente, y las llamas verdes sobre su cabeza rugieron con más fuerza. Casi por instinto, buscó su varita mágica para defenderse, pero al intentar moverse, descubrió que su cuerpo era incapaz de moverse. «Mátenlo. Mátenlo. Mátenlo. No te muevas, mira». William inclinó la cabeza y habló en voz baja, sacando al chico de sus pensamientos. A continuación, le giró la cabeza a Harry con fuerza para que mirara al frente. «¿Qué demonios quiere que vea?». Con las palabras de William, la voz aguda en su mente se desvaneció. Harry abrió mucho los ojos, mirando fijamente el muro de piedra, y finalmente, un instante después, aparecieron ante su vista haces de luz azul dorada que se fusionaron en un oscuro vórtice en la parte superior derecha del muro de piedra. ¿Viste qué? Luz azul y luz dorada, un vórtice y otro vórtice». La respiración de Harry comenzó a acelerarse, la amenaza de muerte a sus espaldas le provocó un sudor frío incontrolable, su túnica se empapó al instante, pero aún así se obligó a abrir sus ojos fuertemente cerrados, mirando fijamente el muro de piedra que tenía delante. «Muy bien». Al oír la respuesta de Harry, William entrecerró ligeramente los ojos y aflojó el agarre de su mano. Parece que la capacidad de ver magia antigua se puede adquirir incluso después del nacimiento, y que el pequeño Tom, en efecto, no está completamente muerto. Aunque en efecto acababa de hacer que Harry sintiera la amenaza de estar al borde de la muerte, como si un dementor se le acercara sujetándole la cara, lo de William era más bien como sostener una varita cargada con la maldición asesina contra la parte baja de la espalda, pero esencialmente, solo era una ilusión. Basándose en los principios de la magia onírica, William exploró rápidamente un montón de magia derivada. Por alguna razón, su capacidad innovadora en la magia era ordinaria, pero cosas como sacar inferencias parecían estar casi al alcance de su mano, como la magia que acababa de usar. La limitación consistía en que adaptaba lo que podría haber sido magia onírica lanzada de forma remota y silenciosa a una que solo podía lanzarse a corta distancia. Cuanto menor era la distancia, más fuerte el efecto, pero la función resultante era que no era necesario dormir a la otra persona. Este era un método de interrogatorio bastante bueno, solo que no esperaba que el primero en experimentarlo de primera mano fuera Harry. Pero fue esta limitación del lanzamiento de hechizos a corta distancia lo que, cuando William tuvo una idea repentina, vertió fortuitamente su poder mágico en el cerebro de la otra persona y lo revisó. Si no lo hubiera hecho, no habría importado, pero verlo reveló un problema significativo, para decirlo sin rodeos, la cabeza de Harry no solo tenía a sí mismo. El pequeño Tom seguía vivo, pero su estado no era del todo normal, aparentemente despojado de la conciencia principal, solo capaz de emitir algunas órdenes básicas a este cuerpo, como mátalo. Sí, William también escuchó la voz que originalmente solo resonaba en la mente de Harry. Originalmente no podía examinar tan bruscamente el alma y la mente de otra persona, pero Harry era diferente. Como su primer sujeto de prueba en la investigación de la magia del alma, William conocía su cerebro mejor que el jardín detrás de su sala de los menesteres. ¿Es grave el problema? Se desconoce, aunque William tampoco entendía por qué el pequeño Tom era tan difícil de matar. Claramente, después de administrarle a Harry una poción mágica de un mes, se confirmó que el alma del pequeño Tom había desaparecido por completo, pero ahora había reaparecido. Pero ahora podía confirmar que ese bastardo ya había perdido completamente el conocimiento, y mientras Harry no estuviera expuesto a ningún peligro que pusiera en peligro su vida, la otra parte era básicamente inofensiva. Pero ¿podrá seguir siendo siempre tan inofensivo? Se desconoce, pero probablemente sea improbable. Así pues, la prioridad es averiguar cómo este pequeño Voldemort ha conseguido sobrevivir hasta ahora. William frunció el ceño, recordando cuidadosamente aquel incidente.
Tras este examen, prácticamente confirmó que la magia antigua aún podía dominarse después del nacimiento, aunque se desconocían los medios específicos, pero parecía estar relacionada con la naturaleza especial del artefacto del alma. Después de todo, durante ese tiempo en el callejón Diagón, el diario del artefacto del alma estaba acompañado por el aura de la magia antigua. Ahora estaba casi seguro de que los artefactos del alma eran inseparables de la magia antigua, pero al no haberla practicado personalmente, todavía no estaba del todo seguro de la conexión específica, y no pensaba intentarlo, ya que destrozar el alma de alguien de esa manera provocaba un dolor comparable al de la muerte. William no tenía ningún interés en intentarlo. Al fin y al cabo, ¿podía la magia de las emociones suprimir la locura a nivel del alma? Esto era completamente desconocido. Tener espíritu inquisitivo era algo bueno, pero buscar el conocimiento y coquetear con la muerte eran dos cosas distintas. En cuanto al problema de Harry, el tratamiento médico podría haber perdido su efectividad, pero debía continuar. Después de todo, aún no se había encontrado la razón del sueño del pequeño Tom. Podría estar relacionada con la poción mágica que había ideado previamente para calmar la mente y el alma. Dado que era posible, no se podía suspender la medicación, por lo que Harry aún necesitaba ser el capitán del escuadrón en llamas durante un tiempo. En cuanto al impacto en Harry, William suspiró, parecía que todavía tenía que molestar a Lupin. Harry debe aprender oclumancia lo antes posible. Tras tomar una decisión, William finalmente soltó el cuello de Harry. Al sentir la liberación de la tensión, Harry se tambaleó y recuperó el equilibrio. La estimulación sensorial anterior aún le dejaba temores persistentes. Sospechaba que, de no ser por sus encuentros previos con el contacto íntimo de los dementores, no habría podido contener las ganas de orinar. ¡Ja! ¿Qué fue eso? Al cabo de un rato, Harry finalmente se recompuso y parpadeó, mirando de nuevo la pared de piedra, pero esta vez no vio nada, igual que antes. Pero Harry no esperó respuesta, se dio la vuelta y descubrió que William había desaparecido sin decir una palabra de despedida. El chico parpadeó aturdido y solo entonces se dio cuenta del problema. ¿Dónde demonios estaba? Señor Potter. Justo cuando el chico miraba a su alrededor desconcertado, una voz aguda surgió repentinamente de las sombras. Dobby, que vestía un suéter grueso ligeramente grande, saltó de las sombras y, tras un breve saludo, condujo a Harry hasta la entrada de la sala común de Gryffindor. Buenas noches y dulces sueños, gran Harry Potter. Dobby hizo una profunda reverencia, y antes de que Harry pudiera decir nada, chasqueó los dedos y desapareció, dejando a Harry en silencio por un rato, contemplando el silencioso pasillo a su alrededor y el retrato ya dormido de la dama gorda frente a él. De repente, sintió que la experiencia reciente parecía un sueño. Harry frunció el ceño, pero aún tenía que dormir. Despertó ruidosamente al supervisor del dormitorio de Gryffindor que dormía, y entre las quejas somnolientas del otro, dijo la contraseña y luego atravesó la sala común vacía, regresando a su dormitorio. Oh, Harry, has vuelto. En todo el dormitorio, solo Neville seguía despierto. No tenía otra opción, seguía plantando las plantas que tenía, metiéndolas en macetas. Llevarlas consigo era práctico, pero para almacenar realmente esas trampas del diablo y tentáculos venenosos, necesitaban estar en tierra. Y esas salamandras de fuego que absorben las llamas, la lámpara que usaban como nido casi se apaga. Sí, Harry asintió, quitándose con cuidado la bata casi empapada de sudor. Sus movimientos y su voz eran igualmente suaves, pues los demás en la habitación dormían. Inconscientemente miró a Ron, que estaba completamente cubierto por su manta, y preguntó involuntariamente. Neville, Ron, ¿está bien? Oh, está bien. Después Fred y George hablaron con él durante unos 10 minutos, y ahora, ya debería haberse olvidado por completo de Malfoy. Consuelo en esos dos. Bueno, probablemente Ron encontró un nuevo blanco para su ira. Harry parpadeó. Conocía demasiado bien las maneras de los gemelos. Neville probablemente tenía razón. A estas alturas, Ron seguramente ya no estaba pensando en Malfoy. ¿Y tú? ¿Era el director quien quería verte? Oh, Hermione nos dijo, era el Fénix criado por Dumbledore. Al notar la mirada de Harry, Neville explicó apresuradamente en voz baja.
Oh, sí, pero no fue Dumbledore quien me quiso, fue William. Harry frunció el ceño, sinceramente todavía un poco aturdido. En realidad, cualquiera a quien William llamara de repente para algo así estaría algo confundido. Pero, por suerte, después de más de 6 meses de interacción, Harry ya entendía las maneras de William. Esto también era algo que a Harry le gustaba de él. William nunca decía cosas como la profesora McGonagall. Todavía eres joven. Hay cosas que no necesitas saber. Desde que entró en el mundo mágico, todos los adultos que Harry conocía parecían tratarlo de esta manera. Ya fuera la profesora McGonagall, la tía Molly o Dumbledore, todos los adultos parecían así. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Ah, el Acertijo. Harry recordaba haber visto a ese personaje en los cómics de detectives que Dudley solía leer. Pero William era diferente. Casi respondía a todas las preguntas de Harry, y cuando algo no sabía, lo admitía directamente. Aunque Harry, que acababa de empezar su tercer año, no hacía preguntas especialmente constructivas, eso hizo que Harry tuviera una buena opinión de William. Sobre todo teniendo en cuenta los sucesos anteriores, la magia antigua y los altibajos emocionales derivados de su magia emocional, Harry ahora veía a William como una figura de hermano mayor fiable y capaz, y en cierto modo, como alguien que llenaba el vacío que le había dejado la figura paterna en su vida. Por eso, aunque William había atormentado a Harry en repetidas ocasiones, la impresión que el chico tenía de él no se deterioró. Porque Harry creía sinceramente que William hacía todo por su propio bien. Pero, de hecho, las intenciones de William eran buenas. Es que William no tenía la capacidad de leer la mente, obviamente no sabía que Harry pensaba de esa manera, y más aún, en ese momento quería saber qué pensaba Dumbledore. Entonces, ¿qué te pareció? En el despacho del director, William se recostó en una cómoda silla de respaldo alto, sopló suavemente sobre el té de su taza, tomó un sorbo, luego miró al viejo abeja, que había estado reflexionando en silencio durante 2 minutos y medio, y preguntó. Dumbledore vestía una túnica lila, su larga barba caía bajo su barbilla. Sus ojos azul claro, ocultos tras sus gafas, estaban fijos en un punto del suelo. Al oír a William llamarlo de nuevo, finalmente reaccionó y habló lentamente. Entonces, dentro de la mente de Harry probablemente sea el pequeño Tom. Su estado es muy extraño y no estoy seguro de poder investigarlo a fondo sin perjudicar a Harry. William reiteró la conclusión que ya había compartido, lo que provocó que Dumbledore frunciera el ceño involuntariamente. Pero no lo comprobamos. Harry había progresado mucho en la digestión del fragmento del alma de Voldemort, completándola al final del trimestre. Dumbledore tenía razón. Harry había dejado de tomar la poción porque William y él lo habían confirmado juntos. Bajo la tutela de William, Dumbledore había progresado rápidamente en el dominio de la magia del alma, pero como carecía del conocimiento de la magia antigua, su comprensión de esta magia solo alcanzaba hasta simples búsquedas de almas. Sin embargo, incluso lograr esto ya era bastante extraordinario en el reino mágico, considerando que otra magia que afecta las almas de otros es la maldición imperio, una de las 3 maldiciones imperdonables. Exactamente, por eso te busqué, ¿qué? Harry necesita pociones más efectivas. Para empezar, no soy especialista en pociones. La que Harry está bebiendo actualmente es solo una mezcla de hierbas que se usa a menudo para tratar los restos del hechizo imperio y del olvido. Su eficacia es media. Técnicamente debería ser suficiente, pero considerando que se enfrenta a Voldemort, aunque no esté completo, he intentado encontrar alternativas, pero como acabo de mencionar, no soy un experto en pociones, de acuerdo, consultaré con Severus. Al escuchar las palabras de William, Dumbledore asintió con la cabeza, una decisión que William no había tomado del todo por sorpresa, ya que tenía la intención de buscar a Snape. Si bien este había sido un mortífago y seguía siendo el profesor más impopular de Hogwarts, su competencia profesional era considerable. Después de todo, no había fracasado como profesor en Hogwarts. Entonces, ¿qué piensas hacer? Tras una breve pausa, Dumbledore reanudó la conversación, devolviéndole la pregunta a William. ¿Cómo proceder?
Primero, que Harry aprenda Expecto Patronum y Oclumancia para minimizar posibles sucesos futuros, y si Harry logra bloquear su propia conciencia, mi probabilidad de éxito al descubrir la verdad también aumentará. William intentó evitar los temas centrales intencionadamente. No tenía previsto mencionar ninguna de sus hipótesis sobre la conexión entre los artefactos del alma y la magia antigua. En realidad, confiaba en Dumbledore hasta cierto punto, pero, no solo estaba Dumbledore allí. Albus. Desde un rincón de la escalera de la oficina, Percival abrió una puerta y entró. Él también vestía una bata de mañana morada, de un color ligeramente más oscuro que la de la vieja abeja. «Oh, tienes un invitado», el anciano bajó las escaleras sorprendido, como si acabara de percatarse de la presencia de William. «Buenas noches, señor Grindelwald». «Oh, hola». La sonrisa en el rostro de Grindelwald se congeló de repente, parpadeó algo desconcertado, su mirada se dirigió instintivamente hacia Dumbledore, sus ojos llenos de una mirada acusadora. «¿Acaso no traicionaste la revolución, lealista de cejas pobladas?» En efecto, esa era la expresión. Las comisuras de los labios de William se curvaron inevitablemente en una sonrisa de alegría. Era precisamente eso lo que buscaba, esperando ansiosamente el momento de la revelación. Ahora te toca a ti pasar la vergüenza social que yo viví. ¿Cuándo lo supiste? Tras un momento de silencio, Dumbledore se quitó las gafas y se frotó las sienes con cierta impotencia. Había considerado la posibilidad de que William adivinara la identidad de Grindelwald, pero no esperaba que este día llegara tan pronto. Lo sospechaba desde hacía tiempo, pero no podía confirmarlo, así que estabas fanfarroneando hace un momento. Grindelwald abrió mucho los ojos, mirando a William con incredulidad, y su tono denotaba un matiz de resentimiento. De hecho, lo confirmé ayer. ¿Me expuse? Al escuchar la explicación de William, Grindelwald comenzó a recordar todo lo que había hecho el día anterior. No debería haber nada, solo impartió clases regulares a los alumnos de primero y cuarto año, ni siquiera se encontró con William, ¿cómo pudo? No, fui de visita a Nimangard. Grindelwald no estaba allí. Las palabras de William interrumpieron el hilo de pensamiento de los dos viejos magos. ¿Cómo llegaste allí? En respuesta, William no dio una respuesta directa, sino que giró la cabeza para mirar hacia otro lado. La mirada de los dos magos mayores siguió a Fawkes, solo para verlo posado en uno de los estantes de madera, batiendo sus alas y escondiendo desinteresadamente la cabeza entre sus plumas rojo-dorado. No perturben el sueño de este pájaro. Al ver a William soplar tranquilamente su té frente a él, la expresión de Grindelwald era algo compleja. Desde hacía tiempo conocía la identidad del chico gracias a Dumbledore, y cuando fue expulsado de Durmstrang, se quedó un tiempo en casa de su tía Bathilda Baxot, y en su búsqueda de la existencia de las tres reliquias de la muerte, consultó muchos libros y periódicos. Esto incluía, naturalmente, el Profeta Diario, que se entregaba puntualmente todos los días. William Richard, un nombre tan familiar como el trueno, aunque en aquel entonces William desarrollaba su actividad principalmente en las tierras altas escocesas, y las zonas donde fueron erradicados los seguidores de Asunder se distribuían generalmente en la parte norte de Escocia, cerca de las Islas Hébridas, pero el impacto que provocó se extendió prácticamente por todo el Reino Unido. Aplastó a las fuerzas de la rebelión Goblin, erradicó a los seguidores de las artes oscuras y obtuvo 7 sobresalientes en sus exámenes Neut. Lamentablemente, este renombrado maestro de duelos desapareció por completo tras estar en activo durante tan solo 3 cortos años después de graduarse, y durante ese tiempo, muchos periodistas especularon sobre su desaparición, hicieron conjeturas, e incluso escribieron invenciones completas sin motivo alguno. Entre ellas había teorías como haber sido derrotado por la represalia de Asunder, haber conocido al amor de su vida y haber optado por vivir recluido, haber conseguido una plaza de profesor amenazando al director Black solo para ser asesinado por él más tarde. Lo más escalofriante era que el director Phineas Black nunca negó la autenticidad de estas afirmaciones. Aunque Grindelwald sabía en ese momento que esos periodistas se lo estaban inventando todo sin ninguna prueba, cuando Dumbledore le contó la verdad, no pudo evitar admitir que algunas de las invenciones de esos periodistas parecían, un poco más plausibles.
En ese momento, Grindelwald sintió una punzada de arrepentimiento. Por alguna razón, siempre había tenido una premonición. William podría convertirse en un aliado en su revolución. Incluso llegó a pensar en ir a Escocia a buscar a William si la búsqueda de las reliquias resultaba infructuosa. Pero debido a algunos acontecimientos posteriores, él y Dumbledore se distanciaron por completo, lo que provocó que abandonara el Reino Unido, y las experiencias posteriores le hicieron olvidar por completo aquellos rumores juveniles que había escuchado. Pero ahora, tal vez porque ambos sabían que sus días estaban contados, los dos ancianos parecieron finalmente dejar de lado su obsesión mutua, y en este punto de colaboración, mientras que Dumbledore necesitaba este factor externo de Grindelwald para romper el punto muerto, Grindelwald naturalmente tenía sus propias necesidades. Nunca abandonó sus ambiciones, pensando que Dumbledore probablemente lo sabía, pero aún así lo dejó salir. Es una especie de confianza, pero podría estar a punto de traicionarla. El anciano suspiró, su mirada se dirigió inconscientemente a Dumbledore, que estaba a su lado, quien no se había dado cuenta. Simplemente apoyó ambas manos en sus labios, con los ojos ligeramente cerrados. Will, tras haberse preparado mentalmente y haber reflexionado sobre el rumbo de la conversación, Grindelwald finalmente tosió y comenzó a romper el silencio que se había extendido por la oficina. Dumbledore me llama último año. ¿Eh? Deberías tener más o menos su edad, ¿no? Al oír las palabras de William, Dumbledore comenzó a toser instintivamente, y un trozo de mermelada de piña se le cayó de la boca. Tú, ¿estás comiendo dulces a escondidas? Mientras yo quedo en ridículo y me avergüenzo, ¿tú comes dulces a escondidas? Los ojos de Grindelwald se abrieron de par en par con incredulidad mientras miraba fijamente a Dumbledore. Hace apenas unos instantes, pensó que aquella expresión concentrada era parte del plan estratégico de Dumbledore. Y sintiendo la intensa mirada desde su derecha, el inescrupuloso viejo abeja optó decididamente por ignorarla. Por Dios. Fue tu tapadera la que se descubrió, no la mía, ¿por qué debería sentirme avergonzado? Por fin tengo un respiro de las emboscadas del profesor Meow. Justo cuando Dumbledore pensaba esto, notó que William levantaba una ceja, y una ominosa premonición surgió en su corazón. Recuerdo que la profesora McGonagall te dijo explícitamente que debías controlar tu consumo de azúcar, ¿verdad? William entrecerró los ojos, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Ahora bien, si hay alguien que puede controlar a esta vieja abeja en ciertos asuntos, sin duda es la profesora Meow, probablemente porque la capacidad de trabajo de la profesora McGonagall es realmente muy fuerte. Sin ese incidente, es seguro que habría sido jefa de departamento o directora en el Ministerio de Magia. Dumbledore no quería perder a un asistente tan competente, así que, después de que la profesora McGonagall usara repetidamente la dimisión como amenaza, Dumbledore solo pudo aceptar con amargura la ordenanza de restricción de azúcar que ella había redactado y tuvo que acatarla en apariencia. Lo que no esperaba era que William también lo supiera. Y como lo supo William, digamos que se llevaba bastante bien con el profesor Meow, y McGonagall sabía de su relación especial con Dumbledore, así que se lo mencionó y le pidió que la ayudara a vigilar de vez en cuando. Como resultado, en su primera misión, pilló a Dumbledore con las manos en la masa. Jejeje, vieja abeja, no querrás que la profesora McGonagall se entere de tus escapadas nocturnas a por caramelos, ¿verdad? Aunque William opina que quienes han vivido más de 100 años no tienen tantos años por delante, ni siquiera en el mundo mágico, al fin y al cabo, ¿qué tiene de malo dejar que el anciano coma algunos dulces? Mantener un control tan estricto se parece más a maltratar a un anciano con el nido vacío, pero no hay otra opción. En este aspecto, el profesor Meow es la máxima autoridad. Final del capítulo.